sophomore year, I found out that my talent was speaking. I talked all the time. I decided to make people listen. Ella era Molly Tibbetts, una joven de apenas 20 años con una sonrisa tan brillante como los campos de maíz que rodeaban su pequeño pueblo en Iowa. La tarde del 18 de julio de 2018, el sol se despedía lentamente cuando Molly se ató las zapatillas de correr y salió a trotar, como tantas otras veces, por aquel camino tranquilo que conocía de memoria. Las casas dormían bajo el calor del verano y el aire olía a rutina, a seguridad, a hogar. En ese lugar nunca pasaba nada malo, pero aquella noche, Molly no regresó a casa. We just really hope that we can get her found and brought back home to the people that love her. We're trying to get the word out. We want Molly home safe. So far, we've been searching by air and foot both. A la mañana siguiente, el silencio de Molly se volvió ensordecedor. Sus amigos y su familia intentaban llamarla una y otra vez, pero su teléfono permanecía mudo, como si la tierra misma se la hubiera tragado. No apareció en el trabajo, algo impensable en ella, y muy pronto el pequeño y apacible pueblo de Iowa dejó de ser un punto perdido en el mapa para convertirse en el epicentro de una búsqueda que conmocionaría a todo el país. So listening to this, it definitely hit close home to me. This was something huge that was happening, and it could potentially happen to me. We believe that Molly is still alive, and if someone has abducted her, we are pleading with you to please release her. Lo que empezó como una tranquila carrera de verano estaba a punto de convertirse en una de las tragedias más devastadoras y seguidas de la historia reciente de Estados Unidos. Who has her? Who knows where she's at? I knew there was an answer out there. It's the Molly Tibbetts missing persons case. Molly Tibbetts. Molly Tibbetts. Molly Tibbetts acababa de terminar su primer año en la Universidad de Iowa, en el pequeño pueblo de Brooklyn. Era una estudiante brillante, corredora incansable y una voz reconocida en los concursos de oratoria del estado. Ese verano prometía ser perfecto. Trabajaba en un campamento infantil y disfrutaba cada día como si fuera el mejor. Aquella tarde se quedó un poco más para cerrar el campamento. Su hermano pasó por ella y la dejó en la casa de su novio, Dalton. Él estaba fuera de la ciudad, pero Molly le envió un mensaje y luego escribió a su madre para decirle que cenaría allí. Antes de hacerlo, salió a correr, como siempre. Las carreteras solitarias y negras de Brooklyn eran su ruta habitual. Las conocía como la palma de su mano. A la mañana siguiente, su prima Morgan le envió un mensaje, pero nunca llegó la respuesta. Durante casi 2 años habían hablado todos los días. Aquella vez el silencio fue distinto. Para las 9 de la mañana el silencio ya se había vuelto alarma. Molly no se presentó al trabajo. Las llamadas no se contestaban. Su teléfono estaba apagado. En Snapchat, la notificación del streak perdido fue la señal más fría de todas. Molly no había abierto su último mensaje. This is very unusual because, Molly is a young girl. She's on her phone. She's Snapchatting. She's texting her friends. She's a social butterfly. La preocupación se había convertido en puro pánico. Su prima comenzó a llamar desesperadamente a cada familiar, con la esperanza de que alguien hubiera sabido algo de ella. Pero todas las llamadas terminaban igual. Nadie la había visto, nadie.
La de los agentes se dirigió hacia la noche anterior. El último rastro claro fue a las 7 p.m. del 18 de julio, cuando le envió un mensaje a su madre diciendo que saldría a correr y quizá pasaría a cenar. Esa hora se convirtió en la línea de salida. Desde allí, los investigadores comenzaron a rearmar su historia minuto a minuto. She left the house and didn't come back. She would have left home, run through town, and then gone on a blacktop east of Brooklyn, which was one of her normal running routes. Pero ya había pasado casi un día entero y nadie sabía nada de ella. Dalton was out of town working, so Molly had to stay there to let the dogs out. She was essentially dog sitting. Molly se había estado quedando en la casa de su novio, Dalton Jack, en Brooklyn, Iowa, mientras él trabajaba fuera de la ciudad. La vivienda pertenecía al hermano de Dalton y a su esposa, quienes fueron los primeros en recibir la visita de los investigadores. Dentro todo estaba intacto, sin puertas forzadas, sin vidrios rotos, sin señales de lucha. Su cartera y su ropa seguían ordenadas, como si hubiera salido solo por un momento. Era como si Molly se hubiera desvanecido, dejando atrás una vida que aún la esperaba. Entonces llegó la primera pista firme. Alrededor de las 8 p.m. del 18 de julio, una mujer llamada Christina Stewart conducía hacia la granja de su familia cuando vio a una joven trotando por la carretera Blacktop. Como peluquera, la reconoció enseguida. Era Molly, por fin una prueba concreta de que había salido a correr esa noche. Pero después, nada. A ambos lados del camino se alzaban muros de hierba alta y maíz de más de 3 metros. Si algo le había pasado allí, encontrarla sería casi imposible. 2 días después de su desaparición, el pequeño pueblo de Brooklyn se unió como nunca antes. Temiendo lo peor, una posible y aflorante abducción, las autoridades pidieron ayuda al FBI. Drones sobrevolaron los campos infinitos de maíz, mientras voluntarios recorrían cada metro de tierra y agua, a pie, en cuatrimotos e incluso en botes. I'm feeling kind of scared and nervous, and I'm anxious, hoping we can find her today. So far, we've been searching by air and foot both. La familia y los amigos de Molly se unieron a la búsqueda, aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida. Pero con cada hora que pasaba, las preguntas se volvían más inquietantes. ¿Había algo que Molly escondía? Los investigadores revisaron sus redes sociales, hablaron con sus amigos, buscando cualquier pista. Su teléfono seguía desaparecido, aunque lograron clonar la información. Revisaron cada mensaje, cada conversación de aquel último día, y no había nada. Ninguna pelea, ninguna señal de advertencia. Entonces la atención se dirigió hacia quien mejor la conocía, su novio, Dalton Jack. Se conocían desde 6º grado y llevaban 3 años de relación. She was telling all of her family members she was going to marry Dalton. She knew he was about to propose. I think Dalton treated her really well, and she felt very loved by him. Él parecía tranquilo, pero su preocupación se sentía real. Aún así, los investigadores debían comprobar su coartada. Was Dalton Jack a suspect? Yes, he was. There was some allegations that Dalton had a brief relationship with another young woman, but ultimately Molly had forgiven Dalton for whatever had been going on. En el momento de la desaparición de Molly, Dalton se encontraba a 2 horas de distancia, alojado en un hotel con sus compañeros de trabajo. Las cámaras de seguridad incluso lo mostraban comprando en un Walmart mientras Molly corría. Así, otra pista se enfrió, y Dalton fue descartado como sospechoso. Para el 23 de julio, la supervisora Molly Ammon centró su atención en el Fitbit que la joven solía llevar al correr. Recuperaron datos de días anteriores, pero no había registro alguno de la noche en que desapareció. Fuera de Brooklyn surgió un nuevo nombre, Wayne Chaney, un creador de cerdos con un pasado inquietante, órdenes de restricción, acoso, hostigamiento. Aceptó someterse al detector de mentiras, pero abandonó la prueba furioso a mitad del examen. Sospechoso, sí, pero sin pruebas que lo vincularan, pronto fue descartado también. Mientras tanto, el FBI dirigió la investigación hacia el teléfono de Molly. Con la ayuda del equipo de análisis de señales, CAST, lograron trazar su recorrido mediante los registros de las torres de celular. Y fue entonces cuando llegó el gran avance. El 18 de julio, entre las 8:15 y las 8:28 p.m., el teléfono de Molly se movía hacia el este al ritmo de una corredora. Luego de pronto se detuvo. 4 minutos después, la señal volvió a desplazarse, pero esta vez a 60 millas por hora hacia el sur. La conclusión fue heladora. Molly no había desaparecido corriendo. Alguien se la había llevado en un vehículo. La última señal del teléfono se registró a las 8:53 p.m., a 15 millas al sur de Brooklyn. Y después,
Silencio. Aunque el dispositivo no fue hallado, su última ubicación marcó el nuevo punto de búsqueda. Mientras tanto, sus padres se negaban a rendirse. Reunieron una recompensa considerable y suplicaron por cualquier pista que pudiera traer a su hija de vuelta. Pista confiable. Con pocas pruebas físicas, los investigadores revisaron una vez más las cámaras de seguridad instaladas en los garajes del lado este de Brooklyn. 2 de ellas apuntaban hacia la carretera por donde Molly solía correr. Después de horas de revisar imágenes borrosas, un agente notó algo, un destello, una silueta fugaz, captada a las 7:48 p.m. Amplió la imagen, redujo la velocidad del video, y allí estaba ella. So she'll jog through right here on Boundary Street between the bush and this house. It only lasts about a second and a half. And if you expand the video, you can actually see the ponytail bouncing as she jogs. Fue un avance decisivo. Ahora podían ubicar el punto exacto donde Molly había sido vista por última vez, y apenas unos segundos después de que su silueta apareciera en el video, un auto desconocido cualquiera. Incluso entre las imágenes borrosas, los investigadores notaron detalles únicos, cromo brillante y espejos laterales modificados. A las 7:56 p.m., una furgoneta blanca pasó por el mismo lugar, confirmando el relato de Christina Stewart, la testigo que había visto a Molly correr. Su testimonio, por fin, coincidía con el tiempo exacto del video. El Chevy Malibu apareció 2 veces más, dando vueltas como si acechara a su presa. No se distinguía la matrícula ni el rostro del conductor, solo una sombra difusa al volante. Pero ahora, por fin, tenían una pista sólida, un vehículo sospechoso que seguía a Molly una y otra vez. La investigación cambió de rumbo de inmediato. Si encontraban ese coche y a quien lo conducía, creían estar a un paso de descubrir la verdad. Al día siguiente, el ayudante Steve Kybee regresaba a casa cuando vio algo en la salida de la autopista 63. I noticed at the off-ramp here at Black Malibu with the silver mirrors and the characteristics we were looking for. Kybee reportó la matrícula y siguió el coche a distancia. El conductor finalmente se detuvo, pero no hablaba inglés, así que un vecino se acercó para ayudar a traducir. El hombre se identificó como Christian Baena Rivera, un trabajador de una lechería local. Los investigadores confirmaron que el Chevy Malibu negro que Kybee había visto coincidía con el vehículo grabado siguiendo a Molly en los videos. Poco después descubrieron que Rivera era un inmigrante indocumentado que llevaba 7 años viviendo en Iowa bajo una identidad falsa. Sus compañeros de trabajo lo describían como callado, trabajador y confiable. Nada en él parecía sospechoso. Pero apenas 4 días después de que Kybee encontrara el Malibu, Rivera fue citado para ser interrogado. Aceptó voluntariamente que revisaran sus 2 autos e incluso permitió que los remolcaran hasta la oficina del sheriff. Para dirigir la entrevista, los agentes buscaron a alguien que hablara español con fluidez. Eligieron a la oficial Pamela Romero, una patrullera de Iowa City, que sin embargo no tenía experiencia en casos de homicidio. Romero decidió mantener la conversación en un tono cercano y tranquilo. Rivera habló con facilidad, mencionó a su hija, a su exesposa, y repitió lo que ya había contado. Dijo haber escuchado sobre la chica desaparecida, pero negó saber algo más. Entonces Romero cambió de tono. Le preguntó por su coche, el Chevy Malibu negro captado en las cámaras de seguridad, siguiendo a Molly la noche en que desapareció. Le mostró las imágenes del video. So we made the decision, well, what we'll do then is we'll show him a picture of his car right by Molly. Basically the still photo of her jogging and his car then a minute later driving behind her. Rivera afirmó que esa noche había ido a visitar a un familiar, pero a medida que las preguntas se volvieron más directas, su historia empezó a desmoronarse. Al final, admitió que había visto a Molly esa noche y que la encontraba atractiva. ¿Te gustó? ¿Te hizo atractiva? ¿Te llamó la atención? Pues ¿Te diste estaba la guapa, cuenta? pero no la miré como la cara. No, solamente te fijaste en el físico. Ese fue el momento en que todo cambió. La oficial Romero estaba convencida.
Él era el hombre que buscaban. Ahora venía lo más difícil, hacer que lo confesara. She comes out at one point and says, "This is definitely your killer, but I'm stuck here, guys. I'm going to need some help." La policía estaba convencida de que Christian Baena Rivera sabía lo que le había pasado a Molly Tibbetts, pero él no decía La presión aumentaba y la entrevista se alargaba entre silencios tensos y resistencias constantes. Listen, Escucha. I think you're scared Yo creo que tú tienes miedo because you know what happened, porque tú a sabes little lo que bit. pasó. Un poquito te recuerdo, but you're afraid to tell us. pero tienes miedo de decir. And that's okay. Y And eso it's está okay. bien. It's okay to tell us. Fue entonces cuando pronunció las palabras que todos habían estado esperando oír. Sabía dónde estaba Molly. Solo recuerdo que estábamos en el maíz, como, y recuerdo que ahí fue donde la como quedó ella. Los agentes siguieron a Rivera hasta un campo de maíz cercano, a solo 1 milla del área que habían buscado durante semanas. El maíz se alzaba casi 3 metros sobre el suelo, formando un muro verde e impenetrable. Con linternas en mano, los oficiales avanzaron lentamente entre las hileras en silencio. Eran las 4:30 de la madrugada cuando llegaron al lugar. Debajo de un montón de tallos secos, vieron algo. Primero, sus zapatillas de correr, brillantes, inconfundibles. A su alrededor la ropa esparcida, y en el centro de todo, el cuerpo de Molly Tibbetts, gravemente deteriorado por el tiempo. Había sido apuñalada. La noticia de su asesinato rompió el corazón de todo el pueblo. Authorities have arrested a man for the murder of missing University of Iowa student Molly Tibbetts. 24-year-old Christian Rivera faces a first-degree murder charge. Para su familia, el dolor fue simplemente insoportable. I fell to the floor and I was just sobbing. You know, because I knew in that moment I was never going to get to hug her again and I wasn't going to get to welcome her back. 3 años después de la desaparición de Molly Tibbetts, Christian Baena Rivera fue juzgado por su asesinato. Aunque había confesado durante el interrogatorio, al llegar el juicio se retractó y se declaró no culpable. Casi 3 años después del crimen, Rivera cambió su versión de forma repentina. Afirmó que 2 hombres enmascarados y armados lo obligaron a conducir hasta ver a Molly correr. Uno de ellos bajó del coche, la enfrentó y luego le ordenó llevar el vehículo hasta el campo de maíz, donde, según él, dejaron algo en el maletero. He was unbelievable. Here you come up with this completely different story, nearly 3 years later. It's one of the biggest fish stories I've ever seen a defendant put in a criminal trial. La fiscalía presentó un caso sólido. Las grabaciones de seguridad que mostraban el coche de Rivera rondando a Molly, la sangre con su ADN encontrada en el maletero y su confesión ante la oficial Romero. Ladies and gentlemen, when you examine this evidence together, there Pero hubo un error casi fatal. Romero había omitido por accidente una parte de la advertencia Miranda, la cláusula que indica que todo lo dicho puede usarse en el tribunal. Por ello, el juez anuló 6 horas de interrogatorio, incluida la confesión. Fue un golpe devastador, hasta que los investigadores revelaron una segunda confesión, esta vez realizada bajo las advertencias correctas, después de que Rivera guiara a la policía hasta el cuerpo de Molly. Aquel momento salvó el caso. El jurado no tardó.
Bahina Rivera, you and you alone forever changed the lives of those who loved Molly Tibbetts. And for that, you and you alone will receive the following sentence. Rivera fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Aunque se hizo justicia, el veredicto no trajo consuelo a quienes amaban a Molly. Con los años, su memoria se volvió parte del alma de Brooklyn. Cada julio, lazos turquesa, su color favorito, adornan las calles, recordando a la joven que corría entre los maizales y sonreía a la vida. El fondo creado en su nombre ha ayudado a cientos de jóvenes, transformando el dolor en esperanza. Sus padres aún lloran, pero se aferran a una idea que duele y consuela a la vez, que Molly no será recordada por su muerte, sino por la luz que dejó en cada persona que la conoció. A veces las historias que más duelen son las que más nos hacen pensar. ¿Y tú? ¿Qué es lo primero que sentiste al conocer la historia de Molly?